Entonces, Levítico 23, solo para aclarar esto de que son fiestas, quiero que leas junto conmigo el verso 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis, ¿en qué cosa? En sus tiempos. Verso 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Verso 44, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, este capítulo nos enseña estas fiestas solemnes, que son 7. Y esto es muy importante. El judío tenía un calendario civil y un calendario religioso. El calendario civil comenzaba en el 7º mes del calendario religioso. Lo que vamos a ver el día de hoy es el calendario religioso. Nos vamos a dar cuenta cómo desde el verso 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Este mes primero es muy importante entenderlo. Es en realidad el 7º mes del calendario civil, pero es el primer mes de su calendario religioso, o déjame decirlo de esta manera, espiritual. Religioso es correcto, pero de repente en nuestro contexto pierde sentido la idea de que es un calendario religioso. Es un calendario espiritual. ¿Por qué? Porque apunta a 3 distintos momentos en el tiempo. Este calendario apunta en 3 direcciones, apunta hacia el pasado. Cada una de estas fiestas que vamos a ver, que son 7, cada una de ellas apunta al pasado, hacia una experiencia, un evento histórico en el que Dios intervino en la vida del pueblo de Israel. Pero también apunta hacia el futuro, hacia un evento que estaba por suceder, y entonces estas fiestas se vuelven proféticas también, no solo conmemorativas, recordando el pasado, sino proféticas, anunciando cosas que Dios haría en el futuro. Ahora, eso es muy importante. Las primeras 4 fiestas que vamos a estudiar, desde la perspectiva nuestra, ya tuvieron su cumplimiento profético en la primera venida de Jesucristo. En la primera aparición de Jesucristo, Cristo cumplió todo lo que estaba anunciado en las primeras 4 fiestas. Las últimas 3 fiestas apuntan a eventos proféticos en el futuro que desde nuestra perspectiva están aún por cumplirse. ¿Está claro esto? Ok, entonces estudiemos la primera. Pero te dije que apuntaban a 3 direcciones, ¿verdad? Pasado, recordando un evento histórico; futuro, anunciando un evento por venir; y presente, porque nos enseñan una verdad que tú y yo podemos vivir el día de hoy. ¿No te parece maravilloso el calendario de Dios? Hacia el pasado, recordándonos eventos históricos; hacia el futuro, anunciando eventos por venir que nos enseñan cómo vivir el día de hoy. Entonces, verso 5 es la primera festividad, la Pascua. Y creo yo que la historia más conocida del Antiguo Testamento es precisamente la historia del Éxodo, que es el momento en el que se instituye la fiesta de la Pascua. No vamos a estudiar en detalle eso, ya lo estudiamos en Éxodo, pero tú sabes la historia, tú la conoces. El pueblo de Israel estuvo por 400 años como esclavo en la tierra de Egipto. ¿Puedes imaginarte eso? 400 años de esclavitud. Imagina. Eso sería como decir, si nosotros estuviéramos en esa situación: mi tatarabuelo era esclavo, y probablemente mi nieto o bisnieto también son esclavos. No conocemos la libertad. Tanto tiempo hemos estado sujetos bajo este yugo de esclavitud que no sabemos lo que es ser libres. Ni siquiera podemos imaginarlo porque no recordamos un momento de nuestra vida en el que éramos libres. ¿Te imaginas eso? Es terrible, ¿no? Ahora, Dios sale del jardín del Edén en busca del hombre. Y una y otra vez aparece en la historia, aparece en un momento del tiempo, en un lugar de este mundo, para darse a conocer y hacer su obra.
Y una de las más grandes manifestaciones de esto sucedió durante el Éxodo. Dios envía a Moisés, aparece en la escena, envía a Moisés con el mensaje de que los va a liberar. Pero hay un requisito importante: él mismo va a descender para tomar a Israel de la mano, sacarlo de la casa de esclavitud, de casa de servidumbre, y llevarlo a una tierra en donde ellos serían libres. Pero hay un pequeño problema: el pecado. El primogénito de todas las familias debía morir. Y eso es lo que iba a suceder si Dios se presentaba allí. Así que Dios instituye y Dios le da instrucciones a Moisés en el que él debe de sacrificar un cordero. ¿Recuerdas eso? Deben de sacrificar un cordero por familia y untar la sangre de este cordero en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Básicamente en estos 3 maderos. ¿Te suena a algo esto? 3 maderos embarrados de sangre y un cordero muerto para que el primogénito pudiera vivir. Para que el ángel de Jehová, cuando pasara por esas casas, pasara por encima de esas casas sin demandar la sangre del primogénito. Bueno, eso es el evento en el pasado que se conmemora con esta fiesta, la Pascua. Pero el evento futuro se cumpliría en la persona de Jesús, el Mesías, el Cristo. Aproximadamente 1500 años después de esta fiesta, Jesús aparece públicamente en Jerusalén, en el lugar más polémico, con la persona más polémica. ¿Recuerdas quién presentó públicamente a Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista era la persona que atraía más personas en ese momento, ¿no? Yo me lo imagino con un mega afro, impresionante. Se describe su vestimenta bastante peculiar, su dieta sumamente rara, su mensaje es agresivo. Por alguna razón a la gente le gusta eso, ¿no? Ese cuate habla bien duro, ¿no? Está bien chido, ¿no? Entonces, todo Israel, la Biblia dice que todo Israel venía a él. Y Jesús escoge ir hacia Juan el Bautista para ser bautizado en el momento más público. Y Juan el Bautista presenta a Jesús con estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay manera de no entender que Jesús estaba presentando como el Cordero Pascual. Pero no para allí el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa se da precisamente en el día de la Pascua. Acompáñame por favor rápidamente a Marcos capítulo 14. Marcos 14. En el verso 12 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando, ¿qué cosa dice ahí? Sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Y qué es lo que sucede después? Jesús celebra la última cena. ¿Recuerdas lo que leímos en Levítico 23? El cordero de la Pascua debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Y Jesús fue sacrificado entre las 2 tardes en el día en el que se celebraba la Pascua a Jehová. ¿Por qué es importante esto? Y déjame ser muy claro. La Biblia dice que nosotros, el día de hoy, todo hombre puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, algunas veces pensamos que demandar fe en la persona de Cristo es como cerrar los ojos a las evidencias y creer en contra de la lógica y la razón. Pero a la luz de esta sencilla evidencia, Dios instituyendo una fiesta que tenía un mensaje profético y que fue cumplido exactamente en ese mismo día. ¿A dónde voy con todo esto? El cristianismo no fue una invención del primer siglo. El cristianismo está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por lo menos 1500 años antes de la aparición de Cristo, Dios anuncia a través de este calendario que habrá un día en el que Él va a proveer la sangre de su propio Hijo para que todos los hombres
que nacemos bajo el yugo de la esclavitud del pecado, podamos ser libres. Él lo anunció con tanto tiempo, con tanto lujo de detalle, que saber estas cosas, saber que Cristo lo cumplió a la perfección y no creer, eso es ir en contra de la lógica y la razón. Dios lo anunció con anticipación. Dios lo anunció con lujo de detalle. Y Dios lo llevó a cabo a través de la persona de Jesucristo. ¿No te da gusto esto? Mi fe no es una fe inventada, ¿no?, por los hombres, controlada por los hombres. Mi fe procede de lo que Dios ha prometido. Entonces, la primera fiesta, la Pascua, apunta hacia la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos enseña que el día de hoy tú y yo podemos ser libres verdaderamente. Jesús, hablando con los fariseos, les dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y cumple a la perfección la manera en la que el pueblo de Israel también era esclavo en ese momento. Ni un solo día de su vida ellos habían sido libres. Y de igual manera todos los hombres, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en una prisión que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oler. Nacemos esclavos del pecado. Ahora, esa última frase me la pirateé de Matrix. Te invito a que la veas. Pero nacemos así en prisión. Solo que tú no lo sabes porque siempre has vivido allí y no conoces la libertad. Pero puedes recibir libertad en Cristo si tú vienes hoy y depositas tu confianza en su sangre derramada. Segunda fiesta, Levítico 23, verso 6. A los 15 días de este mismo mes, el primer mes, a los 15 días, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esta segunda festividad se llama la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, esta fiesta, aunque se celebraba el 15, en realidad comenzaba el 14 en la tarde, de tarde a tarde. Por eso es que en la última cena, en la cena del Cordero Pascual, los judíos ya comían pan sin levadura. Y es muy interesante. Hace algunos años, en Semilla de Mostaza en Tasco, la primera vez que celebramos la cena del Señor, lo hicimos con pan sin levadura, fíjate. ¿Alguien ha comido pan sin levadura alguna vez? ¿Sí? Bueno, no sé cómo sea aquí, no sé si siempre sea igual, pero al menos ese pan sin levadura que mandamos a hacer en la panadería de Don Cacho, comercial, recuerdo que él me dijo, pero tienen que comérselo de inmediato porque como no tiene levadura, se hace duro. Y es muy chistoso que este pan tenía como surcos en su superficie y parecía estar perforado. Ahora, resulta que al menos el pan sin levadura que acostumbran a hacer los judíos, te repito, no sé si es una cuestión, no sé, es un estándar que todo el pan sin levadura sea así, pero la noche en la que Jesús fue entregado, estaba cenando en la cena pascual, la cena del Cordero Pascual, y él tomó pan, ¿y qué hizo? Lo partió. Entonces, es obvio que este pan es un pan mucho más duro que el que conocemos y puede partirse. Lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y este pan, con estos surcos sobre su superficie, simbolizando los surcos que los latigazos harían sobre la espalda de nuestro precioso Salvador. Y estas perforaciones, ¿no?, estos hoyos sobre el pan, recordándonos que el cuerpo de Jesús fue traspasado, sus manos fueron clavadas en el madero. Y Jesús toma ese mismo pan y dice: es mi cuerpo, representa mi cuerpo que por ustedes es partido. Y es un pan sin levadura. La levadura en la Biblia es un símbolo del pecado.
Y la Biblia nos deja muy en claro que Jesús, nuestro Salvador, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso es que el Salmo nos dice, acompáñame por favor ahí, el Salmo 16. Salmo 16, por favor. Salmo capítulo 16, o Salmo 16, verso 9. Pongamos mucha atención porque este es un salmo mesiánico. De alguna manera es como si viéramos los pensamientos de Jesús al enfrentar la hora de su muerte. Salmo 16, verso 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Nos recuerda las palabras de Jesús que dijo: no me ha dejado solo el Padre hasta ahora, porque yo hago siempre lo que le agrado. No he pecado nunca, siempre he hecho solamente su voluntad. Y como Él está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Logras ver todo el simbolismo que hay aquí? Este pan sin levadura, la levadura representa el pecado por su efecto corruptivo, corrompe las cosas. Y Jesús dice: como yo no he pecado, puedo enfrentar el momento de mi muerte con gozo, porque sé que mi cuerpo no será corrompido. Voy a resucitar. ¿Por qué? Porque no hay levadura en mí, no hay pecado en mí. Maravillosa imagen de cómo Cristo sería sepultado en la tumba, con la certeza total de que Él sería levantado de los muertos al tercer día. Vamos a continuar nuestro estudio. Levítico capítulo 23. Entonces, la primera fiesta, la Pascua, proféticamente anuncia vamos chicos, muerte de Cristo. Los panes sin levadura apuntan a la sepultura de Cristo. Cristo fue sepultado en el día en que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Verso 9 del capítulo 23, tenemos la tercera festividad. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, muy importante, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Domingo. Ahora, mucho ojo, espero no hacerme bolas. Pero esta festividad apunta a la resurrección de Cristo, que se llevó a cabo precisamente en domingo. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que Cristo fue hecho primicia de los que resucitaron. Acompáñame ahí, 1 Corintios 15, verso 16. 1 Corintios 15. Desde el verso 20 dice, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice ahí? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué dice ahí? Apunta al futuro, ¿verdad? Serán resucitados, serán vivificados. Y eso es muy interesante porque nosotros nos encontramos también en un momento de espera. Es decir, esta festividad, ¿no?, la fiesta de los primeros frutos, no la podía celebrar el pueblo de Israel mientras estuviera en el desierto. ¿Estás de acuerdo? Porque no están cosechando, están errantes. Pero Dios hace esta promesa y dice: yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los hice libres, y yo les voy a dar una tierra y yo los voy a introducir en esa tierra. Y entonces Israel, por medio de esta festividad, estaban esperando algo en lo porvenir.
Ya sucedió algo, ya salimos, pero aún no llegamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, aunque vamos para allá. Ahora, aquí la Biblia me dice que Cristo es exactamente las primicias. ¿De qué cosa? De la resurrección. Oye, Lenin, pero ¿acaso no resucitó más gente antes de Jesús? O sea, Jesús no fue el primero. Es más, Lázaro mismo fue resucitado por Jesús. Corrección. Hay una gran diferencia entre revivir y resucitar. ¿Cuál es la diferencia? El mismo ejemplo de Lázaro. Lázaro murió, Cristo lo llamó a salir de la tumba, le devolvió la vida y Lázaro revivió, pero volvió a morir, ¿no es así? Volvió a morir, tuvo que volver a experimentar la muerte y básicamente el día de hoy un buen médico con el equipo adecuado podría revivirte, ¿no? Es más, no sé si sea posible que te revivan varias veces, pero eventualmente, pues ahora sí que este modelo va a caducar, ¿no? Y vas a tener que enfrentar la muerte. Sin embargo, la resurrección significa ser levantado a una nueva forma de vida, incorruptible, sin pecado, sin corrupción, sin degeneración. Un estilo de vida absolutamente celestial, eterno. ¿No te parece maravilloso? Cristo resucitó y es el primero que resucita para nunca más volver a ver muerte. Y la Biblia nos dice, así como todos los que son descendientes de Adán murieron, y eso es así, ¿verdad? Todos los hombres mueren. Adán murió y todos sus hijos mueren. Bueno, así todos aquellos que se identifiquen con Cristo, como Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos. Pero eso es algo que aún estamos aguardando hacia el futuro, ¿verdad? Aunque Cristo ya es el primero de ellos. Cristo es la primicia de los que resucitaron. Entonces, recapitulando, la Pascua apunta a la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura apunta a la sepultura de Cristo. La fiesta de las primicias apunta a la resurrección de Cristo. Vamos a la cuarta festividad, capítulo 23 de Levítico. Desde el verso 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, desde el día de la fiesta de las primicias. Contarán 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Y tiene lógica, 7 días de reposo son 49 días. El día siguiente del séptimo día de reposo serían 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis, subraya esto, es muy importante, 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con, ¿qué dice ahí? Con levadura, como primicias para Jehová. Entonces, nuestro Señor resucita. ¿Recuerdas? Pasa 40 días apareciéndosele a sus discípulos, asciende a los cielos a los 40 días después de prepararlos. 40 siempre es como, está relacionado en la Biblia con un tiempo de preparación, ¿no? Jesús pasó 40 días en el desierto, ¿no? Moisés pasó 40 días, 40 noches con Dios en el monte y demás. Y pasa Jesús 40 días con sus discípulos y pasan ellos 10 días esperando, reunidos, orando. Y recuerdas en Hechos capítulo 2, estaban todos los discípulos reunidos. Esta fiesta de del nuevo grano a Jehová, en griego se le llama Pentecostés, porque es la fiesta de los 50 días. A los 50 días, se ofrece este nuevo grano a Jehová, estos 2 panes. Y recuerdas en Hechos 2, 120 discípulos están en el aposento alto, orando, perseverando unánimes en la oración. ¿Y qué día es ese? Es el día del Pentecostés. Es exactamente este día del nuevo grano en el que 2 panes se ofrecen al Señor. Ahora, eso es muy interesante porque si tú le preguntas a un judío por qué celebran la fiesta del Pentecostés, el judío promedio te dirá: ese día celebramos el nacimiento de nuestra religión.
Porque desde el día en el que salimos de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, donde recibimos la ley, pasaron 50 días. Ahora, la tradición rabínica asegura que ese día, cuando Dios llamó a su pueblo y proclamó los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos se escucharon en 70 lenguas distintas. Otra vez, eso no lo vas a encontrar en la Biblia, es una tradición. Los judíos afirman que esto sucedió así. ¿Por qué en 70 lenguas? 70 nos habla de plenitud, de perfección. Ellos afirman que había 70 lenguas predominantes en el mundo en ese entonces. Y entonces, al Dios anunciar esos 10 mandamientos en todas las lenguas predominantes de ese momento, está haciendo énfasis en la universalidad de su palabra. Fuego desciende del cielo, el monte está en llamas, la tierra tiembla, reciben la ley. Y después baja Moisés con estas dos, ¿recuerdas? Con estas 2 tablas, ya con esos mandamientos que escucharon, los reciben en estas 2 tablas escritos, pero el pueblo ya se apartó de la ley, ya pecó contra Dios y estas 2 tablas se tienen que quebrantar. Ahora, si en realidad el pueblo de Israel celebrara el Pentecostés como la inauguración o la recepción de la ley, ¿por qué estos 2 panes, que según ellos simbolizan las 2 tablas de la ley, contienen levadura? Si la Biblia deja muy en claro que toda palabra de Jehová es limpia, es sin pecado, es perfecta. Estos 2 panes no pueden representar las 2 tablas de la ley, porque la ley es sin pecado. Pero en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre el hombre para habitar en él, y con ello se inauguró la era de la iglesia. La iglesia nació en ese momento en el que el Espíritu Santo desciende para consumir esta ofrenda de personas que se entregan al Señor por medio del sacrificio de Jesucristo. Y a partir de entonces, como dice la Biblia en Efesios, Dios derribó esa pared intermedia que separaba a judíos de gentiles para unirlos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que hace el adorador en esta fiesta del Pentecostés es levantar estos 2 panes delante del Señor. Y entonces tiene sentido que estos 2 panes tengan pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque le pertenece a Dios, aunque ya ha sido rescatada, aún tiene pecado. ¿No es así? ¿No es así? ¿O hay alguien aquí que desde que recibió a Jesucristo ha caminado invariablemente con fidelidad hacia el Señor sin nunca pecar ni un solo instante? ¿Qué onda? ¿Verdad que no? Es imposible. Hay pecado en nosotros. Sin embargo, el Señor nos ha aceptado por la sangre del Cordero, por Jesucristo. Y entonces, algo interesante también con respecto a esta fiesta del Pentecostés. Durante esta festividad, los judíos acostumbran leer el libro de Ruth, ¿no? Y quiero hacerte notar algo. El Levítico 23 sigue dando instrucciones sobre la fiesta del Pentecostés. Dice en el verso 21: y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Y se añade este sello que le da solemnidad e importancia a lo que se acaba de decir: yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, durante la fiesta de Pentecostés se lee el libro de Ruth. ¿Alguien ha leído el libro de Ruth aquí? Es un libro maravilloso. Si no lo has leído, léelo en tu casa, por favor. Léelo. Es un libro muy pequeño, básicamente es un libro para niños dentro del contexto judío. Se lee durante esta festividad. Y es muy interesante que el tema de Ruth, la gran historia es la historia de esta mujer gentil, Ruth, que encuentra abrigo en los campos de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y es redimida por un judío. Bueno, nosotros como iglesia estamos representados allí, en Ruth. Estábamos ajenos de la promesa, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Y esta fe judía, este Dios que hizo un pacto con Israel y que prometió bendecir a todas las naciones de la tierra en la simiente de Abraham, es decir, en Cristo, nos alcanza a nosotros, voltea su mirada a nosotros y somos redimidos.
Ahora, en el libro de Ruth sucede algo de lo más increíble e importante. Escucha con atención. El libro comienza con Noemí, esta mujer judía, que sale de Israel, enviuda, sus hijos mueren y su nuera Ruth regresa con ella a tierra de Israel. Estando allí es redimida por un judío y entonces después de casarse, esta mujer gentil concibe y da a luz un hijo. Y este hijo es básicamente un patriarca, un antecesor de Jesucristo. Entonces, en sentido figurado, es como si esta mujer, cuando nace su hijo, está abrazando la promesa de un Mesías. Y lo último que se ve en este relato, en Ruth, es a Ruth abrazando a la simiente prometida. Acto seguido, ella desaparece del relato y la atención del relato se centra una vez más en Noemí, la judía, que curiosamente ahora recibe ese niño en sus brazos. ¿Por qué es esto importante? Esta fiesta del Pentecostés es la última fiesta que ya ha tenido cumplimiento desde nuestra perspectiva. Cristo resucitó, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, la iglesia nació. Y entre el Pentecostés y la próxima fiesta que vamos a estudiar, se da la pausa más prolongada entre festividades, que curiosamente concuerdan con la época de la cosecha. Esta fiesta de la cosecha termina en el momento en el que nosotros como iglesia seremos quitados del medio, arrebatados. Ahorita vamos a estudiar eso. Y entonces Dios va a volver sus ojos a su pueblo Israel. ¿Es importante esto? Sí. La Biblia dice que no debemos andar como necios, sino como sabios, entendiendo bien la voluntad del Señor y aprovechando bien el tiempo. Estamos viendo un calendario y estamos entendiendo a la luz de esto que en este momento, dentro del plan de Dios, se encuentra la cosecha. Es la época de la iglesia, es la era de la iglesia, y estamos tú y yo llamados, como lo hemos visto en estas últimas semanas, a levantar nuestros ojos y ver los campos porque están listos para ser cosechados. Andemos sabiamente, entendamos esto. Dios nos permite participar de su plan y Dios nos incluye en su agenda, y tú y yo podemos llevar a nuestro precioso Señor el fruto de su sacrificio. Personas que entregan su vida a Jesucristo y que reciben el regalo de la vida eterna. Este es el tiempo. Entonces, alcemos nuestros ojos. Vamos a estar aquí por muy poco tiempo y después de esto viene la siguiente festividad, que esta aún no se ha cumplido. Vamos a regresar a Levítico 23. ¿Sí quedó claro esto? Pentecostés apunta al nacimiento de la iglesia y se da una pausa entre festividades, aproximadamente 3 meses y medio, que es el tiempo de la cosecha, y la siguiente festividad. La festividad número 5 se encuentra en Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Recuerdas que te decía al principio que Israel tenía un calendario civil y un calendario religioso? Que el calendario civil en realidad comienza en el séptimo mes del calendario religioso. Y estamos viendo aquí que esta festividad de las trompetas se celebraba ¿en qué mes? En el séptimo mes. Por eso es que también esta festividad se conoce como el Rosh Hashanah. Y los judíos te pueden decir que ese es el día en el que ellos celebran el año nuevo. El año nuevo, porque ese día comienza su calendario civil. Ahora, 7 en la Biblia simboliza el número de plenitud o perfección. Y la Biblia nos dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya terminado esta era de la iglesia, y el último gentil que está destinado para creer, crea, vamos a celebrar la fiesta de las trompetas. Ahora, vamos a estudiar qué significa esto de la fiesta de las trompetas. ¿Te suena? ¿Te suena algo con trompeta? Trompetas, como que me quiero acordar. Acompáñame, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra dormir es una palabra muy poética para referirse a aquellos que no se refiere a aquellos que están durmiéndose ahorita, ¿no? Así de ahí te hablan. No, se refiere a aquellos que, creyendo en el Señor Jesucristo, mueren, ¿no? Pero la Biblia no lo asocia con muerte o con separación. La Biblia dice, para aquellos que están en Cristo y mueren, más bien descansan. Por fin descansan. Descansan de esta naturaleza que está caída, ¿no? De esta naturaleza, de este cuerpo, de este pan en el que aún hay pecado, aunque ya somos salvos, ¿no? Entonces, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Chécate esto, brother, por favor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto? Siempre, ¿con quién? Con el Señor. ¡Wow! Esa festividad está próxima a cumplirse. El rapto de la iglesia. De aquí es de donde nosotros tomamos esta palabra, el rapto de la iglesia. El Señor mismo, brother, no va a enviar al chofer, no va a enviar a... No, brother, el Señor mismo descenderá del cielo y nos llamará con el sonido de una trompeta. Todos los creyentes de todas las edades que ya han muerto resucitarán. Y nosotros que estemos en ese momento en el que el Señor regrese para llamarnos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, y estaremos juntos para recibir al Señor y estar por siempre con Él. Maravilloso. Eso está por venir ahora. Jesús dice que nadie, repite conmigo, nadie. Ok, nadie sabe la hora ni el día en que esto va a suceder. ¿Cuántos saben? Ok, nadie. Nadie. Pero solo no te estoy poniendo fechas, porque nadie sabe, y eso me incluye a mí. Pero me llama mucho la atención esto. Cada uno de los eventos proféticos anunciados en estas fiestas se han cumplido exactamente en el día de la fiesta. ¿No es así? En el día de la Pascua, el Cordero Pascual murió. En el día de los panes sin levaduras, en que es partido, el Señor fue partido y fue enterrado, fue sepultado en una tumba. En el día de las primicias, Jesús se levanta de los muertos, exactamente en el día de las primicias, como la primicia de los muertos, el primogénito de los que han resucitado. En el día del Pentecostés, exactamente en ese día de esa fiesta, el grano nuevo, el nuevo hombre, la nueva humanidad, ya no judío o gentil, no, la iglesia, cristianos, nuevas criaturas, nacidos de nuevo, son ofrecidos al Señor. Y la festividad de las trompetas, ¿quieres saber cuándo se lleva a cabo? La festividad de las trompetas se lleva a cabo en el 7º mes del calendario judío, que equivale a nuestro septiembre y octubre. ¿Qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Otra vez, nadie sabe. ¿Cuántos saben? Nadie, pero en una de esas, ¿no? En una de esas. ¿Por qué te digo esto? Te lo ruego, que nadie quite de tu corazón, nadie, esta expectativa de que Cristo puede volver exactamente ahora. Y no lo estoy diciendo eso, sí, es que,
qué padre, no, es una realidad. No lo estoy diciendo para emocionarnos sin causa, sin sustento. Jesús dijo que Él vuelve pronto por nosotros. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. No esperes las elecciones más que nuestro encuentro con Jesús. No esperes el día de tu boda más el día en el que serán las bodas del Cordero. Digo, yo te lo puedo decir porque ya soy casado. Cuando yo estaba por casarme decía: Señor, dame chance de casarme, y ya al día siguiente regresas, ¿no? Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Brother, puede regresar ahora mismo. Nada me daría más gusto que no terminar este mensaje. Nada. Ahora, en Números capítulo 10 hay otra cosa importante que sucede en esta fiesta. Quiero que me acompañes a Números capítulo 10. Seguimos con la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes. Y en Números capítulo 10, la Biblia nos habla de trompetas también. Dice, Números 10, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Servían para estos 2 propósitos: reunir a la congregación y mover los campamentos. Nos vamos de locación, nos vamos a un nuevo lugar. Y eso es lo que va a suceder con el rapto. Todos los cristianos serán convocados, reunidos, y agarren sus chivitas porque nos vamos a nuestra nueva casa. Nos vamos con el Señor, nos cambiamos de locación. Pero había un tercer propósito con el que se ocupaban las trompetas. Verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Tocará la final trompeta y la iglesia va a ser llevada de aquí. Pero también eso marca el inicio de un nuevo trato de Dios con el mundo. El periodo conocido como la Gran Tribulación. Y que nadie te engañe, que nadie te confunda. La iglesia se va de aquí antes de la Gran Tribulación. En el momento en que su novia, comprada con precio de sangre, es quitada del medio, entonces Dios va a derramar su ira sobre un mundo que ha rechazado a Jesucristo por todas las edades, y las cosas se van a poner en verdad feas. La Biblia dice que nunca ha habido un tiempo de mayor angustia. La Biblia dice que el corazón de todos los hombres, además de que la situación va a estar en verdad horrible, o sea, va a haber un desastre cósmico, ecológico, político, mundial. Pero no solo eso, el corazón de todos los hombres va a desfallecer dentro de ellos por la angustia y por el terror. No vamos a entrar en detalle en esto, pero en algún momento de esta gran tribulación, todas las naciones de la tierra van a subir en contra de Jerusalén y la van a sitiar y van a querer destruir Jerusalén. Pero el toque de guerra ya se dio. Y Dios promete: cuando toquen esas trompetas, yo me acordaré de ustedes y serán salvos de sus enemigos. Eso es lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que va a suceder? Acompáñame, por favor. Levítico 23. En el verso 26, esto nos lleva a la siguiente festividad. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Verso 32, día de reposo será a ustedes y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. En este día, el día de la expiación,
dentro de la festividad que celebraba Israel cada año, a diferencia de las otras fiestas que tenían un tono de alegría y de celebración, esta fiesta está marcada por la aflicción. Era un día sombrío, era un día oscuro, era un día sobrio. Mucho estaba en juego. El pueblo de Israel podría ser reconciliado con Dios o no. El sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras de gala para vestirse vestiduras de lino sencillas, indicando humillación y humildad delante de Dios. Bueno, en este día está profetizado lo que la Biblia nos dice en el capítulo 12 de Zacarías. Acompáñame allí, por favor. Zacarías capítulo 12. Entonces recuerda, la fiesta del Pentecostés termina, se tocan las trompetas, el campamento es reunido, llevado a otra locación y comienza la guerra. El mundo se declara en guerra contra Dios y Dios responde en el momento en el que el mundo sube contra Jerusalén para sitiarla y destruirla. Y Zacarías capítulo 12 dice en el verso 8, en aquel día, Zacarías 12:8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con ellos. Y derramaré, mucho ojo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de, ¿qué cosa? De gracia y oración. Dios va a derramar de su gracia sobre el pueblo de Israel en este día, en el día de la expiación. Dentro del calendario profético de Dios, en este día, Dios mismo va a descender para defender a su pueblo, a Israel. Pero no solo hará esto, sino que derramará gracia sobre ellos y los ojos de ellos se abrirán. Mira el resultado de esta gracia derramada sobre ellos. Llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí, perdón, me salté esa parte, mirarán a mí, ¿a quién? Traspasaron. El pueblo de Israel por fin entenderá y podrá convencerse de que Jesús es el Mesías. Mirarán a aquel que traspasaron. En Jeremías 30, me parece, la Biblia le llama a este día el día de la aflicción de Jacob. Y la Biblia, de hecho, en ese momento dice que tal es la aflicción que se verá en aquel día, que cualquiera que viera a aquellos que se están lamentando al entender que Jesús era el Mesías, él hace esta pregunta, el autor dice, la última vez que yo pregunté, solo las mujeres daban a luz, pero parece que ahora los hombres también dan a luz, porque veo a los hombres como con dolor de parto, un dolor que les consume. Sus rostros son pálidos, la mano en el vientre y un dolor que los está consumiendo por dentro. Se lamentarán. Pero el Mesías, con su gracia y con su misericordia, los recibirá de nuevo y hallarán salvación en él. Romanos 9, 10 y 11, pasado, presente y futuro de Israel. 9, 10 y 11 de Romanos. La Biblia deja muy en claro que Dios aún tiene planes con su pueblo, con Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia lo dice, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Pablo dice, no quiero que sean arrogantes en cuanto a Israel. Si ustedes ignoran esto, el plan de Dios con Israel, se van a volver arrogantes. Y es exactamente lo que sucede cuando ignoramos que Dios aún tiene planes para su pueblo. ¿Por qué? Porque entonces todas las promesas que Dios tiene para Israel las espiritualizamos y las aplicamos a la iglesia. Y Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Es una promesa para Israel, brother. Es una promesa para Israel. Yo bendeciré tu sementera y te multiplicaré. Al que bendijeres bendeciré y al que maldijeres es una promesa para Israel, no es una promesa para la iglesia. ¿Por qué es importante no espiritualizar estas promesas aplicándolas a la iglesia? Porque no son nuestras, y porque si espiritualizas esas promesas, entonces significa que las promesas que están por cumplirse son espirituales y no literales.
Y que entonces el reino milenial del Mesías es un reino espiritual que Él establece en nuestros corazones, pero que no tiene un efecto en nuestro tiempo y espacio, en nuestra economía, en nuestra cultura, en el clima, en la tecnología, en el mundo. Y precisamente esa es la última fiesta que tenemos aquí. Es muy importante no espiritualizar las promesas de Dios para Israel. Acompáñame a Levítico 23, por favor, porque vamos para allá, para la última festividad. Levítico 23, verso 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es, ¿qué cosa? Es fiesta. ¿Ves el enorme contraste entre esta fiesta y la anterior? La anterior estaba marcada por la aflicción, pero esta está marcada por el gozo. Y Dios aclara, es fiesta. Pero esperen, voy a lavar los platos. No, es fiesta. Y mira, acompáñame al verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el 8º será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os, ¿qué cosa? Regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis, ¿qué cosa? Fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. ¿Qué es lo que Israel recordaba con esta festividad? Pues recordaba cómo Dios los llevó por el desierto en tiendas de campaña. Y eso es muy importante, porque Dios no solamente los rescató de la tierra de Egipto, pagó un precio, y a la salida de Egipto Dios les dijo: oigan, pues la tierra prometida es Canaán, es para allá, y pues apúrense, ¿no? Ahí los veo, échenle ganas, lleguen, ¿no? Dios no hizo eso. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios descendió, el Rey del universo, que habita los cielos y la eternidad, descendió para ir junto con ellos por el desierto. Y de hecho hubo un momento en el que se levantó una tienda, un tabernáculo para el Señor también. ¿Puedes pensar esto? El Dios Todopoderoso anduvo en una tienda con ellos, errante, junto con ellos, llevándolos a la tierra prometida. Eso es lo que ellos recordaban. Eso es lo que ellos recordaban, porque ya estando en la tierra prometida, ellos tenían que vivir 7 días afuera de sus casas. Ya tenían casas, ya tenían propiedad, ya tenían comodidad, pero tenían que recordar cómo Dios habitó en una tienda junto con ellos en el desierto. Eso es lo que ellos recordaban, pero esto también apunta al final de los tiempos. Quiero que me acompañes, por favor, con eso vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 21. Qué increíble el calendario de Dios, ¿verdad? Se ha cumplido a la perfección. Las primeras 4 fiestas, los primeros 4 eventos proféticos ya se han cumplido. Faltan 3 por cumplirse. El primero por cumplirse es la fiesta de las trompetas. Suena la trompeta, nos vamos, nos reunimos, nos vamos con Él. Comienza un periodo de guerra contra Dios y Dios responde defendiendo a su pueblo. En el día de la expiación, Dios abre los ojos del pueblo de Israel y ellos se convierten al Mesías. Y después viene esta última fiesta de los tabernáculos, marcada por el gozo, la alegría, la fiesta. Apocalipsis 21, fiesta de los tabernáculos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
ya no hay división entre los pueblos, ya no hay esa enorme división de agua entre unos y otros. Y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando yo me casé, yo me llevé a mi esposa a vivir conmigo. Entonces, es la costumbre, ¿no? Cuando el esposo se casa, pues la chica se va con él, se va a su casa, a la casa que él renta o a la casa que él posee. ¿Y sabes qué me asombra esto, de todo esto? Me asombra la manera en la que Dios una y otra vez, por amor a nosotros, se despoja a sí mismo. Porque estamos de acuerdo en que los cielos son su trono. La Biblia lo dice, ¿recuerdas? Los cielos son su trono. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. Por eso tú habitas en el tercer cielo. Ese es tu hogar, ese es tu reino, esa es tu habitación. Ese es el salón del trono en donde tú recibes adoración. Es tu lugar. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero al final del tiempo, Dios insiste en salir de ese jardín que nosotros perdimos y sale a nuestro encuentro. Y al final de los tiempos Dios dice: no voy a morar más en los cielos, voy a descender y voy a morar con ustedes. Y en estos cielos nuevos y tierra nueva, la Biblia dice que se escucha esta gran voz que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y literalmente, escucha esto, literalmente viviremos en una fiesta eterna, eterna, gozo y alegría perpetuos. Y la misma Biblia nos dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y vivieron felices para siempre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Solo quiero hacer una aclaración. Este no es un cuento de hadas. Neta, o sea, es real. Es verdadero. La historia ha demostrado que todo lo que Dios ha prometido con estas fiestas tiene un cumplimiento histórico, real, cabal, palpable, que afecta nuestra historia. Y este será el fin. Ahora, quiero invitarte. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, después de ver todo lo que Dios ha hecho ya, Dios anunció que Él vendría, pagaría por tus pecados, nos daría vida nueva, nos daría la esperanza de la resurrección. Dios ya lo hizo. Y Dios también promete estas cosas para el futuro. Solo te quiero rogar algo. Entrégale tu vida al Señor. La era de la iglesia está por terminar en cualquier momento. Romanos 11 nos dice: cuando entre la plenitud de los gentiles, ese último creyente no judío, ya Dios sabe cuál es, ya Dios sabe quién es. Y cuando ese último entre, vámonos a casa. Y no sé por qué tengo la esperanza de que ese último creyente esté aquí el día de hoy. Brother, haznos un favor. Ya, brother. Entrégale tu vida a Jesucristo y recibe libertad, perdón de pecados y vida eterna.